La llamada carta a los hebreos suscita en el lector admiración por su lenguaje solemne y profundo y por su admirable conocimiento del Antiguo Testamento. Pero según los últimos estudios, esta carta no fue escrita por Pablo, ni tampoco está dirigida a los hebreos, ni es una carta. Todo esto necesita una verdadera explicación. Marco histórico. Los destinatarios son cristianos pertenecientes a comunidades con un fuerte influjo judeocristiano. Es una comunidad que está viviendo un momento difícil. Son cristianos que pasan una crisis típica de la segunda generación: indolencia y descuido, poco aprecio de la salvación, abandono de las reuniones de la comunidad. El autor califica esta situación como grave, ya que constituye una disminución en la fe y se puede llegar a una verdadera apostasía. El escritor hace un llamado apremiante a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo, Salvador eficaz y definitivo. En cuanto al autor, probablemente se trata de un cristiano de la segunda generación, quizás de procedencia judía, formado en el helenismo tardío y un buen conocedor de las Sagradas Escrituras. Según algunos autores contemporáneos, habría compuesto esta especie de homilía, exhortación, entre los años 80 y 90, aunque hay quienes proponen su composición antes del año 70, ya que el autor no menciona la destrucción de Jerusalén y su templo. Características literarias. Estamos ante una pieza oratoria, una homilía que alguien envía a una comunidad cristiana. Hebreos, más que una carta, es una homilía elaborada no para ser leída, sino para ser pronunciada oralmente. En ella el autor expone el misterio de Cristo a la luz de la historia de la salvación y de las Escrituras, como punto de partida para exhortar y estimular a unos oyentes a que vivan su fe con coherencia y con una esperanza ilimitada. El autor de esta homilía, exhortación, es un espectacular orador. La obra podemos dividirla en 5 partes con una introducción y una conclusión. La primera parte habla de la posición salvífica de Cristo. La segunda parte proclama las excelencias del sacerdocio de Cristo y exhorta a fiarnos de ese sacerdote. La tercera parte, que es la central y la más amplia, desarrolla cuáles son los aspectos del sacerdocio de Cristo e invita de nuevo a la fe y a la confianza. La cuarta parte se ocupa de la fe y de la constancia. Y la quinta parte introduce el tema del comportamiento cristiano en su doble dimensión, hacia Dios y hacia los hermanos. Contenido teológico de Hebreos. El tema central de esta obra es el sacerdocio de Cristo, santo, misericordioso y digno de confianza. El momento culminante del sacerdocio de Cristo es su entrega final, sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión e intercesión. Cristo ha sido constituido sacerdote mediador de una alianza nueva y definitiva, y es fuente de salvación eterna para todos los hombres sus hermanos. Hebreos presenta la contraposición entre el nuevo culto y el antiguo. Solo con la sangre de Cristo puede el hombre purificar su corazón y vivir su conversión y su comunión con Dios. Este es para el autor de Hebreos el auténtico culto cristiano. Hebreos desarrolla de modo ordenado el siguiente tema: Jesús, como Hijo eterno de Dios, que aprendió la obediencia por medio del sufrimiento que soportó, es superior
no solo a sus profetas, sino a los ángeles sus mensajeros, a Moisés mismo y a Josué, así como al antiguo sacerdocio, puesto que Dios lo ha declarado sacerdote eterno. Por medio de él, Dios establece un pacto nuevo y mejor, por el sacrificio que Jesús hace de sí mismo, superior al de los toros y de los cabritos, y oficiando él mismo a la vez como sumo sacerdote eterno, el que cree en él es salvado del pecado, el temor y la muerte. Así obtiene de él la verdadera salvación, de la cual los rituales y los sacrificios de animales del pacto antiguo son sólo una figura anticipada. Y puesto que esa salvación se recibe solo por la fe, el autor procede a declarar, con numerosos ejemplos de la historia judía, la primacía de la fe en Jesús. En consecuencia, exhorta a los creyentes a permanecer fieles hasta el fin y, con la mirada fija en Jesús, a soportar el sufrimiento y la persecución.